Queridas amigas y hermanas en la fe, hoy vamos a reflexionar sobre los niveles de comunión para relacionarnos con Dios y con nosotros. Vivir en comunión es una bendición, pero fíjese lo que nos dice Mateo, capítulo 12, versículos 25. Todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. O sea, a nosotros nos toca tomar una decisión. Si queremos vivir en comunión o la otra alternativa que queda por descarte es dejar que Satanás logre su objetivo de destruirnos. La palabra de Dios nos enseña 3 niveles de comunión. Y para vivir cada nivel, Dios nos ha dado capacidades. En el Salmo 133 se nos muestran los 2 primeros niveles de comunión. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allá enviará el Señor bendición y vida eterna. El primer nivel de comunión es la unión, que varias personas estén juntas, y para eso Dios nos ha dado el cuerpo, para habitar juntos, para reunirnos, llamarnos, enviarnos correos, enviarnos chats, para comunicarnos. Esto lo podemos hacer presencialmente o también por internet, en línea. El cuerpo es la capacidad que Dios nos ha dado para el primer nivel de comunión, que es la unión. El segundo nivel de comunión es la unanimidad entre varias personas. Y Dios nos ha dado nuestra alma. Unanimidad es un alma, como si fuéramos una sola alma. Y a través de nuestra alma nosotros podemos estar en armonía. Y estamos en armonía cuando hacemos acuerdos, aunque pensemos diferente, cuando toleramos nuestras diferencias. Lo contrario de la unanimidad es la discordia. Fíjense, cuando yo pienso en armonía, pienso por ejemplo en una orquesta que tiene instrumentos de percusión que suenan bien fuertes, tiene violines que son instrumentos y otros instrumentos de cuerda, tiene instrumentos de viento también. Son diferentes, suenan diferentes, pero cuando siguen al director de la orquesta dentro de la partitura de la música, lo que resulta es una armonía preciosa a nuestros oídos, algo que podemos disfrutar. Asimismo, nosotros, siendo diferentes, si nos ponemos bajo la dirección del Señor, en el marco de su palabra, habiendo hecho yugo con Él, como lo hemos visto en semanas anteriores, nosotros podemos lograr la armonía entre nuestras almas. Seguramente usted sabe que podemos estar juntos físicamente y muy lejos sentimentalmente, en peleas y desacuerdos. Dios realmente quiere que nosotros disfrutemos lo bueno y agradable de estar juntos en armonía. Y a Él también le agrada, por eso dice el Salmo que Él envía bendición y vida eterna. El tercer nivel de unidad, que es el nivel máximo de unidad que podemos alcanzar, es ser uno. Ya no es armonía entre varias personas, estar juntos varias personas, es ser uno. Y la capacidad que Dios nos ha dado para lograrlo es el espíritu, nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Es nuestro espíritu con el cual nosotros nos unimos al cuerpo de Cristo por la fe en Jesucristo. Nuestro espíritu se une a Dios y a todos los hijos de Dios. Efesios 4, del 1 al 3, nos confirma que la unidad es espiritual. Dice así, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes, unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo perfecto de la paz. La unidad del espíritu, eso solamente lo podemos lograr a través de nuestro espíritu. El amor, la paz, la humildad, la mansedumbre y la paciencia de la que nos habla en esta porción son frutos del Espíritu Santo. Por tanto, este nivel de comunión no lo podemos alcanzar en la esfera del cuerpo, en la esfera del alma. Dios nos hizo con un espíritu para lograrlo. Piensa si cada una de nosotras fuéramos como una gota de agua. Yo me he imaginado eso para tratar de entender esta unión espiritual. Si nosotros fuéramos una gota de agua, yo estoy por allí solita, soy una gotita de agua que anda por allí, y alguien me toma
y me tira en el mar, yo dejo de ser una gota y me convierto en mar, ¿verdad? Porque ya me fusioné. Así es con el espíritu. Nuestro espíritu anda por allí solito. Somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Pero cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos unimos a la vid verdadera, nuestro espíritu se conecta con Dios y el espíritu de todos nos conectamos y formamos el cuerpo de Cristo. Esto es tan importante que Jesús, antes de morir, oró fervientemente al Padre, oró para que nos guardara del mal, oró para que nos santificara en su verdad, pero oró varias veces, mencionó en la oración que seamos uno en Dios y entre nosotros. Eso está en Juan 17, versículos del 11 al 23, que dice: Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Primera de Corintios 1, versículo 10, dice: Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Vuelve a hablar de la unidad perfecta. Perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Significará esto de un mismo sentir y un mismo parecer que debemos pensar y sentir igual en todo? Por supuesto que no. Por ejemplo, si yo voy a pintar un cuarto en mi casa y le digo a mi esposo: mira, quiero poner un color como verdecito, y entonces él dice: no, yo prefiero que sea blanco, un colorcito más neutral. Estamos pensando diferentes, porque es natural, somos diferentes, tenemos gustos diferentes. Entonces lo que corresponde, como dice aquí en Primera de Corintios, es que nos pongamos de acuerdo. Entonces, pensamos diferentes y sentimos diferentes en muchas cosas, pero lo que dice la palabra es que tenemos que estar perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, un solo pensamiento en las verdades fundamentales de nuestra fe. Efesios 4, del 4 al 6 dice: ustedes fueron llamados a una sola esperanza, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Fíjese, si alguien en estos aspectos, en estas verdades, piensa diferente, no puede estar unido al cuerpo de Cristo. Si alguien tiene, además de tener fe en Dios, tiene fe en otras cosas. Si además de buscar el Espíritu de Dios, busca otro espíritu, no tiene una fe pura. No puede estar verdaderamente unido a Dios y formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces es en este fundamento de la fe en lo que todos tenemos que pensar igual y tener un mismo sentir. Colosenses capítulo 3 del 12 al 14 dice: revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónese, de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Dios nos hizo diferentes, con capacidades para vivir en comunión física, emocional, mental y espiritual. Si queremos unidad, tenemos que tolerar nuestras diferencias y perdonarnos. Si usted tiene algo contra alguien ahora mismo y usted quiere vivir en unidad perfecta, debe perdonar. El Espíritu Santo nos reviste de amor para poder lograrlo. Primera Corintios 12, 4, 7 nos habla de que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. La diversidad es necesaria para la edificación de su iglesia,
para provecho, como dice también ahí en el versículo 7. Dios ama la diversidad, pero Dios es el que nos conecta siendo diferentes. Algo importante que quiero que se nos quede grabado, porque a veces nosotros estamos muy afanados por la unidad sin entender que la unidad es algo espiritual sobre lo que yo no tengo control, cuando otra persona no tiene a Cristo. Cuando hay diferencias en la casa, como esto que le dije de una decisión, no tenemos que afanarnos ni obligar al otro que piense igual que yo. Tenemos que entender que sí, Dios quiere que alcancemos la unidad, el máximo nivel de comunión, y que nos dejemos transformar por la revelación de Jesucristo, como vimos la semana pasada, para mantenernos unidos. Pero Dios también quiere que descansemos del afán de tener unidad con quienes no tienen fe. Debemos tener paciencia con ellos y en reposo debemos enfocarnos en lo que sí podemos hacer, que es vivir con ellos en los dos primeros niveles de comunión, en cercanía física y en armonía. Orar por su unión al cuerpo de Cristo y confiar en que Dios está obrando a pesar de lo que vemos. Forzar la unidad es un error. Por egos o por falta de entendimiento, no necesariamente por mala voluntad, líderes de organizaciones de todo tipo, padres, parejas, etcétera, imponen su autoridad para que pensemos igual en todo, y eso es imposible y rompe la unión que hayamos tenido y la armonía que estamos buscando. Como la armonía es clave para llegar a la unidad con no creyentes y mantener la unidad con los creyentes, la próxima semana vamos a profundizar en cómo lograr armonía. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a sacrificarse para el perdón de nuestros pecados y enseñarnos cómo vivir en comunión contigo y con nuestro prójimo. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a aprovechar las capacidades físicas, mentales y emocionales para vivir juntos y en armonía. Llénanos con tu Espíritu Santo para desarrollar el fruto del amor, la paciencia, la mansedumbre, que nos permitan ser testimonios para que otros se acerquen a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queridas hermanas y amigas, nos escuchamos la próxima semana a la 1 de la tarde aquí en Osana Capital. Dios les bendiga.